redacté lo que es profundización y lo que es represión financiera. Profundización es cuando el sistema financiero está muy desarrollado, una moneda pasa a un banco, a un crédito, hay muchos servicios financieros, la velocidad aumenta, por lo tanto, aparentemente como que hay más dinero en la economía. Y la represión financiera, que su principal origen es el fiscal, recuerden que la inflación es un impuesto al sistema financiero, porque quien ahorra es castigado y quien pide un crédito es premiado, es la parte fundamental de estas ideas de la contribución del sistema financiero a la economía. El economista Shaw ha enfatizado el concepto de profundización financiera, financial depending, que consiste en la acumulación de activos financieros. ¿Cuáles son los activos financieros? Divisas, oro monetario, medidos en términos reales, es decir, sin inflación, para descontar el impacto de la inflación sobre su valor nominal, a una tasa mayor que la acumulación de activos tangibles. Empresas y familias, es decir, oferta agregada y demanda agregada, mantienen su riqueza e incorporan sus ahorros en diferentes clases de activos financieros reales, tales como bienes de capital, maquinarias, vehículos, inmuebles, o inventario de insumos, materia prima, activos rivales improductivos, como son casas lujosas, metales preciosos, joyas, edificios vacíos o residencias muy lujosas más de lo necesario, que se adquieren para asegurarse que la inflación, activos financieros extranjeros como cuentas bancarias en dólares o en euros, o activos financieros nacionales. Solo cuando estos últimos se incorporan a las carteras de riqueza del sistema financiero nacional pueden desarrollarse. Cuando hay profundización financiera, los ahorristas canalizan una porción importante de sus recursos hacia el sistema financiero, en lugar de destinarlo a activos tangibles, de baja rentabilidad social y otros que son sustitutos del dinero, como son las divisas internacionales. Los recursos movilizados a través del sistema permiten, a su vez, el financiamiento de la producción, acumulación de bienes de capital por parte de otras unidades económicas con mejores oportunidades productivas. En resumen, la profundización financiera acelera el crecimiento económico en la medida en que proporciona incentivos para el ahorro y para la concesión de créditos, y reduce la fragmentación de la economía. Los procesos financieros constituyen, ante todo, un instrumento poderoso para integrar mercados, con lo que se promueve el intercambio de bienes. La división del trabajo y la especialización de la economía, se incrementa la productividad y los recursos. Al ampliar y diversificar los mercados, la profundización financiera facilita la selección de proyectos de inversión que socialmente sean más rentables, estimula la competencia y la innovación y permite combinaciones más eficientes de los factores de la producción, en lugar de reconocer la importancia y un desarrollo financiero vigoroso. Sin embargo, muchos países pobres han adoptado políticas que obstaculizan la profundización financiera y de esta manera restringen la formación de capital y el crecimiento. Lo opuesto de la profundización financiera es la represión financiera. La represión financiera se caracteriza por que reduce el tamaño del sistema financiero cuando se le compara con el resto de la economía, y por las bajas tasas de crecimiento de las magnitudes financieras, cuando se las mide en términos reales. Si hay represión financiera, el plazo de las operaciones se acorta y la variedad de los servicios financieros prestados se reduce.
En estas circunstancias, las tasas de rendimiento de los activos financieros son demasiado bajas e incluso negativas. El crédito se ve restringido en muchas de sus dimensiones. Solo en pocos casos privilegiados tienen acceso a los servicios financieros ofrecidos en el mercado monetario institucional, es decir, el de los bancos, de las cooperativas. La poca profundización financiera que se observa en muchos países pobres se debe tanto a circunstancias propias del subdesarrollo, la fragmentación original, como las políticas que explícita o implícitamente han reprimido el sistema financiero, la fragmentación inducida, producida por la represión financiera, hace que los países con recursos pobres, educación limitada y falta de sofisticación del aislamiento de las unidades económicas y la falta de integración a los mercados impiden el desarrollo financiero. Si los rendimientos de la inversión de capital física y humano son bajos, el ahorro y la inversión, la acumulación de activos financieros resulta poco atractivo. La profundización financiera también se ve obstaculizado por la incertidumbre, el tamaño reducido de las unidades económicas y de los altos costos de la información necesaria para reunir a ahorrantes y a deficitarios que necesitan crédito. Estos obstáculos se superan únicamente con la innovación, la integración de los mercados, el crecimiento mismo de las políticas apropiadas. La represión financiera, sin embargo, puede ser también el resultado de políticas incorrectas en muchos países pobres que han adoptado políticas subóptimas y que han acentuado, en vez de corregir, la fragmentación y las imperfecciones de los mercados de capital. Mucha atención se ha puesto al alto grado de proteccionismo que ha caracterizado las estrategias de desarrollo de la mayoría de los países de América Latina. La represión financiera, que ha sido igualmente común en estos países, ha recibido mucha menor atención. Sin embargo, las interferencias con las asignaciones del crédito han sido más detalladas, arbitrarias y profundas, como las distorsiones asociadas con el comercio internacional. Además, la protección y la represión financiera están altamente relacionadas. Las empresas públicas y privadas que han sido protegidas de la competencia extranjera por medio de cuotas, tarifas y otras restricciones del comercio, que han recibido tanto exoneraciones arancelarias para importar insumos como otros incentivos fiscales, son con frecuencia también las beneficiarias de los programas especiales de crédito. Estas empresas no solo que han tenido acceso a divisas escasas gracias a sus licencias de importación, sino que además han disfrutado del acceso privilegiado a las carteras bancarias, con lo que se han beneficiado del sustancial subsidio implícito de las tasas de interés independientemente de la rentabilidad social de sus actividades. Usualmente, los mercados abiertos de valores primarios, es decir, acciones o obligaciones de empresas, hipotecas, etcétera, son insignificantes en los países pobres, que sucede en el Ecuador, por lo que se da un escaso contacto entre las unidades superavitarias, es decir, los ahorristas, y las unidades deficitarias, es decir, los que necesitan crédito. Existe así una gran tendencia al autofinanciamiento por parte de aquellos sin acceso a los mercados bancarios formales, característica de la fragmentación. Esta situación en sí misma no constituye una distorsión, ya que simplemente refleja el tamaño reducido del mercado, el bajo nivel de ingreso per cápita y los elevados costos de realizar pequeñas transacciones de ahorro, préstamo e inversión. La falta de información y la incertidumbre impiden a las empresas todavía caracterizadas por la propiedad familiar emitir obligaciones o comerciar públicamente acciones, los primeros renta fija y los otros renta variable, para atraer recursos a los pequeños ahorrantes.
En estas circunstancias hay una gran preponderancia de los activos monetarios en los mercados de capital. Es decir, el sistema monetario juega un papel muy importante como intermediario entre ahorristas y los que necesitan crédito para invertir. Una proporción elevada de los ahorros privados se mantienen en forma de saldos monetarios, es decir, saldos en cuentas corrientes, es decir, numerario, y depósitos bancarios, los que a su vez constituyen los pasivos del Banco Central y también los pasivos de los bancos comerciales y también pasivos de los bancos estatales de desarrollo, como también las asociaciones de ahorro y crédito en el Ecuador conocido como mutualistas y otras organizaciones cooperativas como las cooperativas de ahorro y crédito, en donde proviene el grueso del financiamiento externo de las empresas. A diferencia de lo que ocurre en economías más avanzadas, en estas economías no existe un mercado de valores amplio y activo. Por otra parte, aunque los volúmenes de recursos movilizados a través de los mercados informales son cuantiosos, estos juegan un papel limitado como intermediarios en asignación de recursos a nivel nacional. El sistema bancario y las instituciones afiliadas a los bancos constituyen la arteria principal para la asignación de recursos en la economía. En estas circunstancias, la magnitud en términos reales del flujo de fondos prestables que resulta de la emisión del dinero, de la acumulación de depósitos bancarios, es decir, de la oferta monetaria y del cuasi dinero, que son los depósitos en los bancos y los depósitos a plazo, en el sentido más amplio, es de importancia crítica en términos reales del ingreso por circunstancias ambientales, defienden los costos de las transacciones y las expectativas por políticas que afectan los incentivos asociados con diferentes formas de mantener la riqueza. La política monetaria, la política fiscal y la política financiera en muchos países en desarrollo han limitado sustancialmente estos incentivos y han contribuido para que aumente la represión financiera. Veamos cuáles son los principales instrumentos de la represión financiera. Las técnicas de represión financiera han sido muchas, algunas veces simples, otras excesivamente elaboradas. Estas técnicas han tenido en común la consecuencia de hacer los activos financieros nacionales poco atractivos para los ahorristas, a la vez que han restringido el acceso de fondos prestables generados en el sistema financiero, con lo que se ha facilitado la asignación administrativa de los recursos. Un paquete típico de represión financiera incluye tasas de interés elevada, tasas de interés variables e impredecibles, tasas impredecibles de inflación, tipos de cambio sobrevaluados, requisitos de encaje elevados y no uniformes sobre los depósitos bancarios, restricciones cuantitativas y cualitativas a las operaciones de crédito de los bancos y otros requisitos de cartera. El trato tributario asimétrico del ahorro y de las diferentes formas de inversión, las políticas de redescuento y del manejo de la deuda externa y de las limitaciones de otras disposiciones acerca de la estructura de las tasas de interés, tanto activas como pasivas. La inflación es una política de represión financiera, ya que resulta de decisiones públicas, es decir, del Estado, acerca de la tasa de crecimiento del crédito interno, usualmente conocido también como crédito doméstico, ¿no? Usualmente para financiar el déficit fiscal en comparación con la demanda de dinero. Las expectativas de inflación, a su vez, entran en la formación de las tasas reales de interés y modifican el comportamiento de ahorristas y de necesitarios de crédito. La inflación es posiblemente la más dañina de las técnicas de represión financiera, por cuanto constituye un impuesto que recae directamente sobre el funcionamiento del sistema financiero.
Desde el punto de vista fiscal, la inflación es un mecanismo para trasladar poder de compra sobre recursos entre sectores, usualmente de los sectores privados al sector público, pero también de unos sectores privados a otros sectores privados, como cualquier otro impuesto. La inflación reduce el poder de compra de los contribuyentes, en este caso, el tenedor de activos financieros de rendimiento nominal fijo, típicamente numerario y depósitos bancarios. Durante el proceso inflacionario, estos activos financieros experimentan una pérdida de valor en términos reales. Empresas y familias, con tal de evitar el impuesto y la erosión del poder adquisitivo de otros activos que conserven mejor su valor, como tales como propiedades, inventario de bienes, insumos en exceso de lo requerido y activos financieros extranjeros como son las divisas. En este proceso, las instituciones financieras juegan un papel de agencias recaudadoras del impuesto inflacionario, pero como ocurre con la incidencia de cualquier otro impuesto, las instituciones financieras a veces se quedan con parte de la recaudación. A veces tienen que contribuir con sus recursos propios al monto recaudado. A veces trasladan a algunos de sus clientes parte de la recaudación, como es el caso de los que reciben crédito, y en última instancia ponen a disposición del sector público recursos para enjugar el terrible déficit fiscal, cuál en definitiva sea la incidencia sobre las diferentes particularidades del mercado financiero dependerá de la estructura de las tasas de interés activas y pasivas y de la estructura de los encajes legales y de las elasticidades de oferta y demanda de los fondos prestables correspondientes. El proceso inflacionario perjudica al sistema financiero de muchas maneras. En primer lugar, repito, el proceso inflacionario, la inflación, perjudica al sistema financiero de muchas maneras. Primero, en primer lugar, la inflación reduce el tamaño del sistema financiero nacional en términos reales, ya que desestimula la canalización de ahorros en la forma de activos financieros nacionales hacia el sistema financiero. Mientras que los intentos de evasión del impuesto inflacionario llevan a un proceso de desmonetización de la economía, lo que incrementa los costos de las transacciones. Las presiones inflacionarias generan tendencias hacia el control de precios, las limitaciones, las tasas nominales de interés y otras restricciones de actividades económicas, lo que aumenta las distorsiones ya existentes. La inflación modifica la rentabilidad relativa de diversos instrumentos de captación de recursos y reduce la variedad y calidad de los servicios financieros prestados. De esta manera se altera la estructura del sistema financiero, ya que estos fenómenos afectan diferencialmente a las distintas instituciones. En particular, conforme se incrementa la tasa de crecimiento de los precios, tienden a desaparecer del mercado los préstamos inmobiliarios y los préstamos pagaderos en cuotas fijas. Como todos los precios no aumentan al mismo tiempo, los precios relativos se modifican, lo que, unido a la variabilidad de los rendimientos y el control de precios, aumenta el riesgo de las operaciones. Todo esto dificulta la evaluación de los préstamos y acorta el plazo de las operaciones. El sistema financiero pierde su función fundamental de ser arbitrador de plazos entre operaciones activas y pasivas, con lo que se perjudica el financiamiento de las inversiones de larga duración, de larga maduración. Cuando hay inflación, nadie da el crédito hipotecario. Además, la contabilidad expresada en valores históricos, pero metida la inflación, deja de tener valor analítico, con lo que dificulta aún más la evaluación de las carteras de crédito de los bancos. Como consecuencia de todo esto, la inflación modifica la composición de las carteras de los activos de las instituciones financieras, lo que usualmente lleva a la concentración mayor de flujos de crédito a manos de pocos deudores.
El control de las tasas de interés en estas circunstancias simples agudiza las distorsiones. Si las instituciones financieras se les obliga a destinar recursos a operaciones de crédito cuyo rendimiento no alcanza a proteger su patrimonio de la inflación, se induce a su rápida descapitalización. En algunos casos, incluso en vista de las deficiencias de la contabilidad tradicional, las instituciones distribuyen generosos dividendos y pagan impuestos basándose en sus ganancias contables, cuando en realidad están distribuyendo su patrimonio. El impacto semejante al de la inflación resulta del control del nivel de la estructura de las tasas de interés. Usualmente se estima que los ahorristas deben ser remunerados por su sacrificio de consumo presente y depositar en el sistema financiero. Además, se supone que las instituciones financieras deben incentivar a los ahorristas a colocar en ellas los recursos mediante el pago de un rendimiento atractivo o el ofrecimiento de un servicio valioso para los depositantes. La represión financiera, al volver negativas las tasas de rendimiento sobre los depósitos de ahorro bancarios y limitar los servicios prestables, implica que los ahorristas deben pagar para poder mantener sus ahorros en los bancos. Es decir, con frecuencia los ahorristas no solo que no reciben su rendimiento que se lleva la inflación, sino que se ven penalizados por ahorrar. De igual manera, usualmente se supone que los quien reciben un crédito deben pagar por el privilegio de recibir dichos recursos escasos a través del sistema crediticio. La represión financiera implica que a los deudores se les paga para que se lleguen los fondos. Estos procedimientos sin duda no contribuyen al sano desarrollo de un sistema financiero nacional y obligan a una dependencia excesiva del financiamiento externo. Si el tipo de cambio, cuando hay moneda nacional, está sobrevaluado, los activos financieros extranjeros resultan demasiado baratos. En términos reales generan tasas de rendimiento elevadas, como se espera que eventualmente ocurra con una devaluación. Los activos financieros extranjeros ofrecen una posible ganancia de capital. El volumen asociado con la fuga de capitales en muchos países sugiere que los costos de obtener estos activos extranjeros no son demasiado elevados, al menos para las unidades económicas más grandes. Los encajes legales requeridos de los intermediarios financieros le permiten al Banco Central apropiarse de una porción del flujo de fondos de los depositantes, ya sea para efectos de estabilización macroeconómica o más usualmente para que la autoridad monetaria le pueda prestar al sector público. Por otra parte, en los países pobres, los impuestos tienden a agravar poco a otras formas de riqueza que son competitivas con los activos financieros nacionales en las carteras de los ahorrantes. Por ejemplo, las propiedades inmobiliarias. Por ejemplo, no es suficientemente gravado, lo que resulta una alternativa atractiva, sobre todo durante periodos inflacionarios. Además, los sistemas tributarios favorecen al autofinanciamiento sobre la intermediación. Cuando los dividendos de las empresas son retenidos por inversionistas para reinversión, son exentos de impuestos, pero si estos dividendos se distribuyen y son depositados por los accionistas en el sistema financiero para que sean trasladados a nuevas inversiones, entonces sí están sujetos a impuestos. Esto favorece una inversión excesiva en actividades viejas y resta efectividad al sistema financiero para asignar recursos a proyectos nuevos. Criterios políticos y administrativos en asignación de crédito con frecuencia no llevan, por otra parte, a una eficiente asignación de recursos, como estos mecanismos son muy vulnerables a la influencia de los grupos de presión. La asignación del crédito se convierte en un instrumento para efectuar transferencias parcialmente gratuitas a grupos privilegiados de deudores de capital. Finalmente,
en la medida que el sistema financiero reciba recursos baratos del redescuento a través de ayuda o préstamos externos, no tiene incentivos para movilizar los ahorros internos. El problema con estos recursos especiales es su precio. Las tasas subsidiadas del redescuento de los préstamos internacionales no reflejan el verdadero costo de oportunidad social de estos recursos. Como consecuencia de ello, la movilización de ahorros internos pareciera resultar demasiado cara cuando en realidad no es comparativamente desde su perspectiva social. Es importante, por lo tanto, diseñar mecanismos de redescuento para internar recursos externos de manera que no desalienten la captación interna de depósitos, obviamente en moneda nacional. Para finalizar, vamos a ver el origen fiscal de la represión financiera. Explico antes de leer esta parte. Los países tienen a veces gobernantes que no piensan como economistas, sino piensan como políticos. Entonces, tramitar en la Asamblea, en el Congreso, en el Parlamento, como se llame en cada país, un impuesto, aunque sea por un decreto de emergencia económica, tiene costo político. Va a perder votos. Entonces, cuando hay moneda nacional, deciden una política monetaria de devaluar la moneda. Devalúan la moneda, como les decía el día de ayer, con dos propósitos. De que el intercambio de la moneda extranjera con la nacional al gobierno le entrega más recursos en moneda nacional. Soluciona su déficit fiscal. Pero ¿qué hace? Además, incentiva a los exportadores. Incentiva las exportaciones porque los exportadores, como van a recibir más moneda nacional, quieren exportar más para cuando vengan las divisas, convertirles en moneda nacional y les produce enormes ganancias. Y por el otro lado, detienen importaciones. ¿Por qué razón? Porque los importadores tienen que destinar mayor moneda nacional para comprar divisas y poder comprar las mercaderías. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que se ha abusado de este instrumento de la devaluación monetaria para equilibrar la economía, para proveerle al fisco de mayores recursos, incentivar exportaciones y frenar importaciones. Pero en el caso ecuatoriano, ustedes comprenderán, jóvenes, estamos dolarizados. Entonces, ¿qué hizo el anterior gobierno? Y es lo que propone ahora el señor Arauz. Aumentar las tasas arancelarias, que no son impuestos, pero funcionan igual. Es más costo al valor de la importación. ¿No es cierto? Entonces, de esa manera, lo que se pretende es devaluar el dólar. Poner más aranceles hace que se importe menos y por lo tanto actividades internas se detienen y hay más desempleo. Y también se incentiva el contrabando. Por ejemplo, si pongo al whisky más impuestos, va a haber más contrabando. Eso sucede con el precio de los cigarrillos este momento. Entonces, no es conveniente abusar de este instrumento monetario que era la devaluación monetaria. En el caso ecuatoriano no podemos hacer porque estamos dolarizados. Pero en cambio, ¿qué ha sucedido? Que en vez de devaluar la moneda, lo que se hizo es incrementar la deuda externa. Porque no hay otra forma de que entren al país dólares. Una forma, la sana, es mayores exportaciones. La otra forma son préstamos internacionales. Entonces, no se hizo lo primero, que es aumentar las exportaciones. En reservas de petróleo, jóvenes, Colombia tiene la mitad del Ecuador y exporta 1 millón de barriles al año, al día. Nosotros tenemos el doble de las reservas de Colombia.
y producimos apenas la mitad de lo que exporta Colombia. Y Colombia no se dice que es un país petrolero, y exporta el doble del Ecuador. Entonces, ¿qué debemos hacer? Incentivar que empresas internacionales vengan a instalarse para producir y exportar más petróleo. Usted me puede decir, pero eso tiene un impacto ambiental enorme, pero es marginal la producción del Ecuador. ¿Y qué hacíamos con el señor Correa metidos en esta liga de países exportadoras de petróleo cuando nuestra exportación es marginal? Bien, explicado así, veamos entonces lo que dice el documento, el origen fiscal de la represión financiera. En los países industrializados, las autoridades monetarias se contentan con jugar el papel de supervisión del control de la oferta monetaria. Mientras que en economías pequeñas y abiertas, como es el caso del Ecuador, el control del Banco Central sobre la oferta monetaria es prácticamente nulo. La autoridad monetaria más bien determina proporción en la creación de dinero y resulta de la acumulación de reservas monetarias internacionales y de la expansión del crédito interno. Además, en estos países la autoridad monetaria usualmente trata de influir sobre la asignación del crédito entre los diferentes sectores de la actividad económica. Este papel de la autoridad monetaria tiene una raíz fiscal. La mayoría de los gobiernos de los países pobres se sienten limitados por el monto de recursos que pueden movilizar de la manera tradicional, es decir, recaudación de impuestos directos o indirectos, cobro de tarifas por servicios, agua, luz, teléfono. Los niveles deseados de gastos, tanto corrientes, que son sueldos, salarios, como de capital, que son inversión del Estado, parecen estar siempre más allá de las posibilidades de la recaudación fiscal de los países pobres, en ausencia de un sistema financiero más desarrollado que permitirá la colocación de bonos del Estado y otros instrumentos de deuda pública en el sector privado. El sector público encuentra difícil movilizar ahorro privado voluntario para el financiamiento de sus gastos. No es de extrañar entonces que el sector público haya recurrido cada vez más al endeudamiento externo para hacerle frente a sus obligaciones. La otra fuente importante de recursos resulta ser, por lo tanto, el sistema financiero nacional. La venta forzada de deuda pública al sistema bancario, usualmente por medio de un elaborado sistema de encajes legales, le da al gobierno un acceso directo a los fondos prestables del sistema. Estos requisitos de encaje sobre los depósitos de los bancos comerciales y las instituciones de ahorro llegan en algunos casos a superar el 50% en países pobres. ¡Qué bárbaro! Además, las restricciones sobre la estructura de las tasas de interés y otros requisitos de la cartera le permiten a los gobiernos otorgar subsidios a grupos prioritarios que no tienen necesidad de subsidios y aparecen en el presupuesto nacional y por lo tanto aparentemente abultan los gastos que deben ser financiados. Es decir, transferencias que en principio constituyen erogaciones del sector público en beneficio de ciertos grupos privados, son disfrazadas y excluidas del presupuesto de dicho sector, al convertirlas en subsidios asociados con el otorgamiento de crédito. Algo semejante ocurre también con la asignación de divisas a precios inferiores al de equilibrio. De esta manera se excluye estas transacciones del escrutinio legislativo y del público, lo que les decía yo, no tramitar un proyecto de ley para crear impuestos. Si bien estas partidas no son incorporadas en el presupuesto fiscal, lo cierto es que el sistema bancario debe también generar los recursos necesarios para cubrir estas erogaciones. Cuando, dado el nivel de precios estables, no se generan los recursos suficientes para cubrir estos gastos explícitos e implícitos del sector público, el financiamiento de los déficits que resultan por medio de la expresión del crédito interno origina presiones inflacionarias. En economías muy abiertas existen límites precisos
al monto de recaudación implícita del impuesto inflacionario. Las presiones inflacionarias internas llevan a las empresas y a las familias a demandar tanto bienes y servicios extranjeros como activos financieros y otras inversiones fuera del país, con lo que provoca un déficit tanto en cuenta corriente como en la cuenta de capitales de la balanza de pagos y una pérdida de reservas monetarias internacionales. Esta pérdida de reservas es simplemente una manifestación de los mecanismos de evasión del impuesto inflacionario y resulta una contracción de la oferta monetaria. El déficit fiscal termina siendo financiado por las reservas monetarias internacionales del país. Finalmente, si la inflación interna llega a ser suficientemente elevada, la evasión toma también la forma de una sustitución de activos financieros nacionales por otros activos tangibles, propiedades, inventarios, metales preciosos, etc. En la medida en que estas sustituciones tienen lugar, la evasión del impuesto inflacionario resulta exitoso y así se reduce precisamente la base al que puede cobrarse el impuesto, empeorando la situación. En resumen, señores, cuando el sistema financiero nacional es gravado con el fin de sufragar los gastos del sector público, hay dos consecuencias importantes. Por una parte, la base impositiva, básicamente la oferta monetaria y el cuasi dinero, que son los depósitos bancarios y los depósitos a plazo en el sentido más amplio, es decir, M1, M2, se contrae en vista de los intentos de elevación del impuesto y como consecuencia de esto, por otra parte, el flujo de fondos prestables en economía también se reduce. Esta reducción es resultado tanto de la erosión del poder adquisitivo de los fondos debido al proceso inflacionario como de la sustitución de activos de las carteras de riqueza y del posible aumento de requisitos de encaje legal cuando las autoridades tratan de aliviar las presiones inflacionarias. Para finalizar, como ya se indicó, el flujo de crédito bancario constituye en este tipo de la economía el mecanismo más importante para poner en contacto a ahorristas y necesitarios de crédito. La represión financiera que resulta de este proceso reduce el tamaño del sistema bancario y obstaculiza en este sentido el proceso de ahorro-inversión, provocando el estancamiento de la economía y la ineficiencia en la asignación de recursos. Estas ineficiencias se multiplican en vista de las distorsiones introducidas por los controles sobre las tasas de interés, para que deudores privilegiados reciben préstamos que en definitiva son subsidiados por la inflación, independientemente de la rentabilidad social de sus actividades, y sobre todo en el caso de los bancos de desarrollo públicos que se otorgan muchos préstamos con base en consideraciones políticas antes que económicas. En cambio, otros deudores potenciales con mejores oportunidades de inversión son excluidos de las carteras de los bancos por los procesos de racionamiento que se vuelven inevitables en vista del exceso de demanda al encontrarse las tasas de interés por debajo del nivel de equilibrio. Bien, entonces, de la lectura de este documento, solamente nos falta un párrafo y con eso ya entramos al análisis general. El déficit consolidado del sector público. El control de las finanzas públicas, es decir, un equilibrio entre los gastos e ingresos del sector público, es una condición necesaria para evitar la represión de los procesos financieros nacionales. Esto, a su vez, es crucial para estabilizar permanentemente la economía y para facilitar la reactivación de la producción, en la medida en que un elevado déficit fiscal requiere el uso del impuesto inflacionario, el sistema financiero resulta perjudicado. El impuesto inflacionario, en consecuencia de un crecimiento excesivo del crédito interno, usualmente motivado por las necesidades de financiar el déficit fiscal. Para tener una idea precisa acerca de la magnitud del problema, es necesario, desde luego, conocer el monto verdadero del déficit que debe ser financiado con la expansión del crédito interno. Hasta aquí el documento.
Bien, si es que hay preguntas sobre este tema de la represión financiera, el origen fiscal de la represión financiera, estamos dispuestos a conversar, a volver a leer o a dar alguna explicación al respecto. Bien, jóvenes, si no lo hay, por favor, queda la grabación. Ya me voy a poner de acuerdo con Kelly para ver de qué manera podemos hacer para entregarles el documento y ustedes puedan hacer algún trabajo que está pendiente. Bien, si no hay preguntas, nos vemos el próximo lunes. Que pasen bien, jóvenes.